Si estás queriendo dejar de comer carne o ya dejaste de comer carne, ¿no te pasa que cuando vas al supermercado a comprar un congelado vegano sustituto de la carne, no te pasa que es muy caro? O que la mayoría tienen soja, o que la mayoría tienen gluten, o que a veces ni siquiera los encontrás en el supermercado. Si te pasa eso, hoy te voy a enseñar cómo preparar un seitán sin gluten delicioso, para que lo puedas tener en tu congelador, en tu freezer y preparar cuando quieras, armar tus platos favoritos, para que realmente puedas dejar de comer carne. Y vamos a comenzar con la receta de este delicioso seitán sin gluten, 100% vegetal y saludable. Y antes de empezar, contame desde qué ciudad estás mirando el video. Para comenzar, voy a usar una taza de lentejas y las voy a dejar en remojo por 24 horas aproximadamente. Voy a retirar el agua y las voy a lavar. Mientras más tiempo estén en remojo las lentejas, mucho mejor, porque va a ser más fácil procesarlas. Voy a colocarlas en una licuadora con 2 tazas de agua y media cebolla pequeña. Y en esta parte de la receta es muy importante que te cuente que para que este seitán sin gluten sea realmente delicioso, tenés que ponerle condimentos y condimentos que te gusten. Tenés que elegir los condimentos que más te gustan y esos son los que tenés que agregar en esta parte de la receta. Por ejemplo, a mí la pimienta de Jamaica me encanta, me parece que funciona bárbara en esta receta. Lo mismo con el comino, con el pimentón dulce y con la cebolla, que son los ingredientes que elegí para darle sabor a este seitán sin gluten. Pero te cuento que podés usar otros condimentos. Podrías usar curry si te gusta el curry, podrías usar ajo para darle sabor, podrías usar aceite de sésamo, o aceite de oliva, o aceitunas, o podrías usar algún ahumado o algún picante. Entonces, no te olvides de darle sabor para que se transforme en una de tus comidas favoritas. Voy a agregar una cucharadita de sal, una cucharadita de pimentón dulce, 2 cucharaditas de pimienta de Jamaica y una cucharadita de comino. Voy a licuar hasta lograr que estos sabores se integren y mientras tanto voy a preparar un recipiente con un poco de aceite de oliva. También podrías usar papel antiadherente de cocina. La preparación la vamos a cocinar en una olla a fuego medio. Vamos a cocinar revolviendo, cuidando que no se queme y que no se pegue en la base de la olla. Vamos a ir viendo que va a comenzar solo a espesarse, no hace falta colocar ningún espesante. Va a comenzar a espesar y vamos a seguir revolviendo. ¿Cuánto tiempo de cocción? Entre 10 y 15 minutos. Después de ese tiempo vamos a apagar el fuego y vamos a colocar la preparación en el recipiente que tenemos listo. Vamos a esperar que se enfríe a temperatura ambiente. Y si te gusta la receta, no te olvides de dejar un me gusta y compartila para que más personas puedan comer sin productos de origen animal. Y una vez que se enfrió a temperatura ambiente, lo vamos a colocar en el refrigerador por aproximadamente 2 horas. Pasado ese tiempo, vamos a desmoldar. Miren qué consistencia que tiene. Y vamos a cortar en pedazos. Acá ustedes pueden decidir si quieren porciones más gruesas o más finas. Vamos a ir cortando toda la preparación para guardar, para congelar, para colocar en el freezer. Voy a usar unos separadores que son pedazos de papel de cocina antiadherente y voy a ir guardando en un recipiente. ¿Cuánto tiempo los puedo tener en el congelador? Aproximadamente 3 meses. Pero les cuento que antes de la semana ya no va a quedar nada porque son realmente deliciosos. ¿Cómo los voy a descongelar?
voy a sacarlos del freezer, voy a retirar las porciones que voy a consumir. En este caso voy a consumir 3 porciones e inmediatamente voy a guardar el resto en el freezer nuevamente. Y les cuento cómo lo voy a cocinar, cómo lo voy a preparar. Voy a cortar cebolla en rodajas y lo voy a cocinar en la olla. En realidad la cocción es muy poco tiempo, más o menos 5 minutos de cada lado, porque recuerden que la preparación ya fue cocida. Así que vamos a dorar un poco las cebollas y vamos a colocar nuestro seitán sin gluten. Pueden usar, si ustedes lo prefieren, ajo o cualquier otra verdura. Lo voy a acompañar con un timbal de arroz integral. Muy fácil, se pone de esta forma en el plato. Y lo voy a decorar con un poquito de perejil, si ustedes lo prefieren con cilantro. Y lo voy a servir con verduras frescas, tomate, pepino y un poco de aceite de oliva. Miren lo que es este plato, no se imaginan lo delicioso que es este seitán. Es muy rico, un seitán sin gluten, súper fácil, rápido y económico. No te pierdas de hacer esta receta porque realmente te va a gustar. Y cuando la prepares en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedó. Muchas gracias por asistir al video y te recuerdo que el detalle de todos los ingredientes va a estar aquí abajo en la cajita de la descripción. También te voy a dejar el link de todas mis recetas 100% vegetales y saludables. Y te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Gris. Nos vemos en el próximo video.